Sí, les quiero dar una noticia bien emocionante y es que estamos llegando al final de nuestro curso Identidad en Cristo. Eh, y pues nada, me da mucho gusto que hayamos llegado hasta aquí juntos, juntas. Y en realidad estamos ante la última lección. Esta es la última. Pero como está algo larguita y yo me emocioné, pues la verdad es que la dividí en dos partes. Así que oficialmente vamos a terminar hasta la siguiente. Así que qué bueno que están aquí y ojalá también en la siguiente sesión se puedan conectar para que podamos terminar así como oficialmente. Y bueno, sé que Dios nos ha estado hablando tanto como grupo como de manera individual. Y pues la verdad estoy bien agradecida porque veo que hay fruto en cada uno de nosotros, en cada una. Este, y yo sé que pues es Dios, les he visto crecer y les he visto cambiados. Espero que ustedes a mí también, como pues la constancia, el hecho de que estén aquí, el saludarnos más también los domingos en la iglesia, no sé, preguntarnos cómo estamos, cómo nos va. Yo creo que eso es un fruto bien bonito de lo que hemos estado haciendo o armando este relajo de los jueves. Y bueno, sepan que esto va a continuar, no porque está acabando el curso quiere decir que ya termina esto. Al contrario, yo creo que debemos persistir en este espacio porque pues es un espacio que Dios mismo habilitó para que, para que nosotros podamos compartir este momento. Entonces, pues mucho ánimo para lo que viene y ya, ese era como comercial inicial. Em, y bueno. A manera de resumen general de todo lo que hemos visto hasta ahora, hemos estado platicando acerca de nuestra identidad en Cristo, claramente. Y al principio de este tiempo, que ya es un poquito largo porque no nos vemos cada semana, sino cada 15, y luego cuando a mí se me ocurre ocuparme, la verdad es que a veces he cancelado porque sé que, por ejemplo, el jueves pasado, no, pues que hay partido, y yo digo, ¿qué vamos a estar con un juego? ¡Ay! Con un ojo, perdón, tengo un perrito nuevo. Con un ojo al gato y otro al garabato. Entonces, pues mejor dije, dejémoslo para la siguiente semana y así, ¿no? Entonces, bueno, ¡shh! ¡Ey! ¡Calla! Se llama Jack, el nuevo perrito. Entonces, bueno, ha sido un largo tiempo y hemos estado reflexionando sobre esto. Y bueno, vimos primero que la identidad se trata de un conjunto de características que definen a una persona porque precisamente la identifican. Es decir, una persona se identifica con varias cosas y entonces a partir de eso, de todo lo que la construye, pues crea su identidad o se genera su identidad. Pero también vimos que una identidad en Cristo tiene más que ver, o el concepto como nosotros lo vamos a aplicar, es que vamos a hacer una sustitución de nuestra persona por la persona de Cristo. Entonces, esa es la diferencia que nosotros vamos a estar como manejando en cuanto a la identidad. La identidad en realidad es un conjunto de características variadas, variadísimas, que nos dicen o nos forman como somos, pero en Cristo nosotros renunciamos a todo ese conjunto, a toda esa identidad y entonces tenemos una sustitución por la persona de Cristo. Ahora nosotros somos Él. Él está en nosotros y nos da su identidad. Em, y bueno, para comprender esto, revisamos algunos que hablan de demostración que se aplicaba en los tiempos de la ley de Moisés, que implicaba que un pariente comprara la deuda de una persona en situación de pobreza extrema, por decirlo de alguna forma, o de esclavitud, que es realmente una persona en condición de esclavitud. Y vimos en la palabra algunos pasajes que nos hablan de cómo Jesús nos redimió. O sea, utilizamos este término para entender que Jesús compró nuestra deuda, pagó nuestra deuda con su propia vida y nos liberó de la esclavitud del pecado. Eh, Ahí les dejé en la diapositiva algunos versículos que estuvimos revisando y que ustedes pueden anotar y revisar si les profundizar más en esto de ser redimidos.
También encontramos que no solamente fuimos redimidos, sino que también fuimos adoptados por Dios y por lo tanto recibimos su espíritu, o que fuimos de hecho adoptados a través de ese espíritu, por lo que ahora podemos decir que somos hijos e hijas de Dios. Y también aquí les dejé unos pasajes. Esto es así como rapidísimo porque realmente es lo que estuvimos viendo en todo este tiempo, pero bueno, se los pongo por ahí por si quieren como anotarlos y ver más a profundidad qué onda. Y bueno, esto nos llevó, acerca de la redención y de la adopción, nos llevó a comprender que nuestro propósito desde que nosotros habitamos este mundo, es decir, no hasta que nos muramos, sino hoy. Ay, ¿quién llegó? Ever. Hola, Ever. Qué bueno que estás. Hola, siento llegar Em, tarde. no te apures, está súper. Estamos haciendo un mini repaso de todo lo que hemos hablado. Entonces estábamos diciendo que es identidad, que somos redimidos, que somos adoptados y entender que somos adoptados nos ayuda a desenmarañar el asunto de que nuestro propósito desde que habitamos el mundo es manifestar la imagen que Dios ya nos dio. No tenemos que andar como tratando de alcanzar ni la muerte es de natural, es decir, no hasta que nos muramos vamos a tener la imagen de Dios y vivir en su santa gloria, sino desde que nosotros habitamos este mundo. Somos sus hijos, somos sus hijas, tenemos su espíritu y somos dignos representantes de él, ¿vale? Igual aquí les puse un versículo, como referencia para que lo chequen. Y bueno, em, por eso, por el hecho de que yo les comentaba que somos sus hijos, que tenemos su espíritu, que somos dignos representantes de él, fue que nosotros empezamos a platicar un poquito acerca de la herencia. Empezamos a hablar que somos herederos, que somos herederas, eh, y ya decíamos, ¿no? Como todo hijo cuyos padres heredan algún bien, es decir, tus papás te van a dejar algún bien o incluso hasta deudas, bueno, pues nosotros también tenemos una herencia como hijos de Dios y eso ya lo hemos estado hablando como un poco más cercano, lo tenemos más presente y veíamos que por un lado esa herencia va a implicar dos cosas, la autoridad y la representación de nuestro Padre en la tierra. O sea, nosotros aquí tenemos autoridad y podemos representar a Dios en la tierra. Eso es esa herencia. Pero por otro lado, también Ay, ¿qué onda? Perdón, el perrito. Ya. Este, por otro lado, esa herencia tiene que ver con un pacto de amor que Dios quiso hacer con nosotros. Ese pacto también lo revisamos, en algunos pasajes bíblicos en Génesis con Abraham, etcétera. Y ahorita vamos a ver como otro poquito de ello. Y decíamos que como ese pacto necesitó de Cristo para ser concretado, una promesa en la que Cristo era la respuesta de esa promesa, entonces podemos confirmar que Cristo es nuestra herencia y Cristo mismo es nuestra autoridad. Es decir, Él mismo es la promesa y la respuesta a esa promesa. Él mismo es la autoridad que nos hace o que nos habilita para poder hacer uso de esa herencia. Y bueno, de hecho decíamos que cuando nosotros nos identificamos, y ojo ahí con la identidad, cuando nos identificamos con la muerte de Cristo, eh, es decir, cuando así como Él, nosotros renunciamos a nuestra propia vida para tenerla de Él, entonces resucitamos con Él y nacemos de nuevo. O sea, es como lo mismo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a encontrar nuestra identidad. Ay, vi que alguien llegó, pero no veo quién es. Así que, o la persona que llegó. Soy bicho. Ah, hola. Qué chido que estás aquí. Bueno, entonces vamos a continuar. Sí, siguen viendo mi pantalla que dice Romanos 8:17, ¿verdad? Sí, Ok, Sí, se ve. eso es todo. Va. Entonces, bueno, en Cristo nosotros fuimos redimidos, resucitados, adoptados, que es lo que ya vimos, y con Él somos coherederos del reino de Dios, que es de lo que estamos hablando ahora. Y es este versículo que yo les pongo acá en la pantalla para que ustedes lo consulten más adelante. Ah, espérenme, ya perdí mi presentación. Mm,
Ok, entonces, ahora sí, esto, para Ever y para Abisaí, era un repaso porque estábamos diciendo que esto ya está por terminar el curso de identidad en Cristo, más no las reuniones, de jóvenes. Entonces, bueno, breve repaso y ahora sí, esta noche vamos a responder una pregunta. La verdad, al inicio iban a ser dos, pero me extendí un poquito porque ya saben que no me gusta tardarme mucho. Entonces, bueno. Esta pregunta es, ¿cuál es la herencia de las hijas y los hijos de Dios? Hablamos de que tenemos una herencia, de que somos herederos, que eso es parte de nuestra identidad, pero nos preguntamos, bueno, ¿y en qué consiste esa herencia? Ya decíamos en este resumen mini que Cristo es nuestra herencia y Romanos 5:17 lo explica muy bien. Se los voy a leer. Dice, porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? Jesucristo es nuestra herencia y esa herencia implica una justificación, porque aquí dice, eh, uh, dice, los que reciben la abundancia de su gracia. Entonces, si Jesucristo es nuestra herencia, en Él tenemos estas dos herencias que vienen como pegadas a Cristo. Una, la gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno que es Jesucristo. En Él tenemos la gracia de Él mismo y tenemos la justicia, es decir, somos justificados. Es así que nuestra herencia tiene que ver con esa justificación que recibimos gracias a Cristo. Es como una ruedita en la que todo se trata de Él. Y de hecho, entre nosotros más pasemos tiempo leyendo la palabra, estudiando la Biblia, orando a Dios, nos vamos a dar cuenta que absolutamente todo tiene que ver con Él. Y bueno, solo para que no lo olvidemos, que es algo que siempre recalcamos en cada sesión que tenemos, esta justificación que nosotros recibimos, que dice este versículo o este pasaje, no tiene que ver con nuestro esfuerzo. Y es bien importante recordarlo. No tiene que ver con cómo te vistas, con cómo hables, con qué hagas o con qué dejes de hacer, sino con la pura gracia de Dios. Y ya lo hemos dicho varias veces también, que cuando las cosas no dependen de nosotros, sino que solo dependen de Dios, hay una sola cosa que podemos hacer y no sé si alguien se acuerda cuál es. Cuando las cosas no dependen de ti, sino solo de Dios, ¿qué puedes hacer tú, Mota? Orar, no me acuerdo qué era. Sí, también podemos orar, pero lo único que podemos hacer es creer, porque no puedes hacer otra cosa. No puedes decir, yo hago, yo no hago, tengo que cumplir con, tengo que llegar todos los domingos tempranos, si no me conecto el jueves estoy condenado, si no voy a orar específicamente a esta hora, me muero. Nada, lo único que tenemos que hacer para recibir esa herencia que es Jesucristo y que es su justificación es creer en ella. Y bueno, avanzamos. Entonces, seguimos hablando de cuál es nuestra herencia. Así como la justificación que veíamos en Romanos, podemos enunciar que nuestra herencia también es nuestra salvación, la promesa de Dios a Abraham que implica a la humanidad entera, la vida eterna, la bendición de Dios, el reino de Dios, las naciones y la tierra. Y esto último, la tierra, hace referencia a un espacio fructífero, un espacio que da fruto, un espacio en el que germinan cosas, germinan semillas, pero también es un espacio que aún podemos conquistar con la ayuda de Dios y es algo que vamos a ver ahorita en un ratito. Pero bueno, si ustedes tenían así la duda de que yo quiero saber concretamente cuál es nuestra herencia, bueno, pues sabemos que es Cristo, pero en Cristo tenemos estos varios puntos, ¿no? La salvación, la promesa de Dios a Abraham, la vida eterna, shalala, shalala. Eso ustedes lo pueden guardar, atesorar y estar seguros que como nosotros ya somos hijos y como ya somos coherederos, esa es nuestra herencia y punto. O sea, no hay nada que podamos negociar con contra estas herencias o estos regalos que Dios ya nos hizo. ¿Va? Entonces, vamos a continuar. Romanos 4:13 dice así, ahí lo tienen ustedes en la pantallota. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo,
sino por la justicia y la fe. Entonces, hoy esa justicia y esa fe de la que está hablando este versículo está operando en nosotros gracias a Cristo. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, así como Abraham, nosotras también y nosotros también somos herederos del mundo. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, sino por, me perdí, a su descendencia la promesa de que seríamos herederos del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, al nosotros creer, que era lo que decíamos, recibimos la herencia. ¿Cuál es la herencia que nos dice aquí? El mundo. El mundo es nuestra herencia, así como algo tan gigante es nuestra herencia. Déjenme ver si no es alguien tratando de conectarse. No. Ok. Entonces, ese es un ejemplo de lo que recibimos por herencia. Pero también decíamos que una parte de nuestra herencia es la vida eterna. Y sobre la vida eterna, también aquí dice Juan 3:16. Hasta se lo deben saber de memoria, ni lo hubiera puesto por acá. Pero bueno, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí me parece súper interesante. No sé si se dieron cuenta que toda esta herencia se basa en la fe en Jesucristo y no tenemos que hacer nada para conseguirla. O sea, la palabra hace un énfasis bien importante en esto. Dice, para que todo aquel que en él cree. Fin. Este versículo lo hemos repetido tantas veces, pero a veces como que se nos va la onda y nos vamos por otro lado queriendo hacer y deshacer cuando realmente lo único que tenemos que hacer es creer, nada más, reconocer a Dios como nuestro Señor. Pero bueno, Primera de Pedro 3:9, que lo tengo acá también nos habla de que como herederos de la bendición de Dios, o sea, otra parte de nuestra herencia dijimos que es la bendición de Dios, también tenemos un llamado y ese llamado es a bendecir a otras personas. Liz, ¿me podrías ayudar a leer el versículo que está en la pantalla? Sí, no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendigan, pues para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Y entonces, gracias Liz. Justo, ¿no? Pues aquí es bien claro y empezamos a ver cómo el hecho de que nosotros tenemos una herencia también nos llama a otra cosa. Es decir, no tenemos una herencia así porque sí y hacemos lo que queremos con esa herencia, sino que tenemos una responsabilidad en esa herencia. Si nosotros somos bendecidos o benditos en Dios, entonces nuestro llamado es bendecir a otros. Lo dice muy claro este versículo. Y bueno, ya es evidente que Dios nos ha dado muchas cosas por herencia, pero hay una parte de la herencia que llama mucho la atención, a mí me llama mucho la atención, que la palabra en varias ocasiones habla acerca de heredar la tierra. Así dice, van a heredar la tierra. Ay, mi perro se está peleando con mis gatos. Llama a heredar la tierra. Y por ejemplo, aquí yo les puse el Salmo 37:29 dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Ay, caray. Y en Mateo 5:5 también dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y ya no les anoté por acá el Isaías 57:13. Pero bueno, en varias ocasiones dice así, ¿no? Heredarán la tierra. Y yo me preguntaba, entonces, ¿a qué se refiere Dios cuando dice la tierra? Porque nada más dice así, heredarán la tierra. Y tú lo lees así, ¿no? Estás así en la iglesia y te dice el pastor, y entonces los justos heredarán la tierra y todos, sí, amén. Pero no entendemos la dimensión de qué es entonces esa tierra de la que me está hablando Dios aquí, ¿no? ¿De qué hablas? Entonces, para comprenderlo mejor, vamos a leer Éxodo 6, 7 y 8. Vale, ¿me puedes ayudar a leer el pasaje? Lo tienes también en la pantalla. Sí, dice, los tomaré como pueblo mío, y yo seré su Dios. Ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libra de las cargas de Egipto. Yo los llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo se la daré en posesión. Yo, el Señor.
Bien, entonces muchas gracias. Qué bonito, ¿no? Vamos a hacer un pequeñín paréntesis para recordar qué está pasando aquí. Dios le había prometido a Abraham una descendencia numerosa y luego de muchísimos años vemos el cumplimiento histórico de esa promesa en Israel, en el país Israel. Israel fue una nación esclavizada en Egipto y en este pasaje que acabamos de leer, Dios le está volviendo a hablar a toda la nación de Israel para recordarles el pacto que hay entre ellos y él, o sea, entre toda la nación de Israel y Dios. Y en este contexto de miles de un montón de años, no son miles, son cientos de años, Dios les está diciendo que los va a llevar a una tierra y que se las va a dar en posesión. Y otro tanto de años más tarde ocurre una historia que seguro ustedes conocen bastante bien, que es Moisés lidera a Israel para salir de Egipto, vagan en el desierto, hasta que es relevado por Josué para poseer la tierra prometida. Todo eso es así, lo que estamos contando abarca desde Génesis hasta Josué, o sea, toda esta historia, ¿no? Entonces, hasta que llega Josué a poseer la tierra, releva a Moisés y entonces es lo que vamos a estudiar ahora. Y enorme paréntesis adentro del paréntesis, así es, algo así como que bien político. El genocidio en Gaza no tiene fundamento bíblico, porque históricamente ya se cumplió el asunto de la tierra de la promesa. Pero bueno, ese es un paréntesis político aparte. Ya después me regañan o me preguntan. Bueno, entonces, cuando la Biblia menciona que tenemos la tierra por heredad, está haciendo una referencia a la tierra de la promesa que había pactado Dios con Abraham y que se poseyó hasta que llega Josué. Entonces, el poseer esta tierra tiene varias implicaciones. Hablábamos de Josué. En la vida de Josué, por ejemplo, la conquista de un territorio, explicada de una manera bastante cruda tal vez, implica la ayuda de Dios contra los enemigos y una relación perpetua con Él. Ya habíamos hablado antes de que el pacto con Dios o la promesa del pacto de Dios con Abraham implica una relación perpetua de Dios con toda la humanidad y en esa toda la humanidad pues estamos nosotros, ¿no? Y aquí esta herencia es reafirmada o se vuelve a mencionar. Vamos a leer Josué 1 del 3 al 5. ¿Lo podrá leer Nael? Sí, es lo que está también en la pantalla. Sí, sí, sí. Ah, ok. Yo les he dado, como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pise la planta de su pie. El territorio de ustedes será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Muchas gracias. Y bueno, aquí es clarísima esta promesa que Dios le está haciendo a Josué. Está trayendo nuevamente una promesa que le había dado a Abraham, porque está diciendo, voy a estar contigo todos los días de tu vida, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, pero lo está haciendo en este contexto en el que lo llama a poseer la tierra que le había prometido precisamente a Abraham. Entonces, aquí la herencia implica una relación perpetua con Dios y también implica la ayuda de Dios contra los enemigos. O sea, el hecho de que cuando nosotros leemos en la Biblia y tendrás la tierra por heredad, tenemos que recordar que entonces la herencia de esa tierra implica que podemos permanecer con Dios. Entonces, perpetuamente. Qué increíble herencia tenemos, ¿no? Y bueno, ya vamos a terminar. Para ir cerrando, la respuesta a nuestra pregunta de esta noche, ¿cuál era nuestra pregunta? Ever. No, pues yo llegué tarde. Ay, no, pero sí la escuchaste. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es no nuestra era herencia?
Ándale, Ajá, eso iba a dime. decir. No, pues eso iba a decir. Ah, ¿De bien, cuál era la herencia, gracias. pues? ¿Cuál es nuestra herencia como hijas, hijos de Dios? Ya dijimos la salvación, la vida eterna, la bendición de Dios y ahorita estamos hablando de la tierra. Y vimos que el hecho de que Dios nos haya heredado la tierra implica, por un lado, o hace referencia, por un lado, a ese momento en el que nosotros podemos conquistar y poseer la tierra de la promesa que Dios había prometido a Abraham, y entonces implica una relación con Dios, etcétera. Y también otra implicación que tiene la herencia de la tierra está en Génesis 1:11. Abisaí, ¿puedes leer Génesis 1:11? Está aquí en la pantalla también. Sí, sí. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales que den fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Gracias. Entonces, este pasaje nos está enseñando acerca de la tierra que Dios la designó como un espacio de siembra y de prosperidad. Ya lo decíamos al principio. Dios, cuando nos está diciendo que nos está heredando la tierra, nos está diciendo, te voy a heredar un lugar en el que tú vas a poder sembrar y esa semilla que tú siembres va a ser fructífera. Y al decirnos que esto, Dios nos va a estar habilitando al mismo tiempo para poder sembrar y para poder cosechar de esa tierra lo que nosotros pongamos ahí. Eso también lo menciona, por ejemplo, en Isaías 32:20. Lo voy a leer para ustedes. Dice, el Señor bendecirá grandemente a su pueblo. Donde quiera que siembre la semilla, brotarán cosechas abundantes, y su grano y sus burros pastarán con libertad. Imagínense qué hermoso, ¿no? Donde quiera que siembre la semilla, brotarán cosechas abundantes. Esa es una herencia que Dios nos dejó a ti y a mí. No solamente es un concepto abstracto, gigante, la tierra. O sea, tú lees y los justos heredarán la tierra y dices, wow, qué increíble, pero ¿qué es eso? Pero entonces vienes a Génesis y dices, bueno, la tierra produce lo que yo siembre en ella. Y también lees Isaías y dice que donde quiera que yo siembre la semilla, brotarán cosechas abundantes. Entonces es mucho más sencillo comprender en qué consiste nuestra herencia como hijas y como hijos de Dios. Y bueno, aquí nosotros podríamos extendernos para hablar de algunos principios que encontramos acerca de sembrar y cosechar en la tierra que Dios nos dio por heredad. Pero de hecho, es algo que hemos estado viendo en el plan de lectura que hacemos con la iglesia. De hecho, se llama Cosecha y Recompensa, nuestro plan de lectura actual. Así que ocupo esto como para hacer otro mini comercial. Si hasta ahora no has podido hacer el plan de lectura, si no te has unido al reto, bueno, pues hoy tienes otra razón por la cual te puedes unir al reto para hacer el plan junto con toda la iglesia. Claro, si estás haciendo otro, no pasa nada, pero bueno, ahí está la invitación. Entonces, ya terminamos. Me gustaría, antes de ya acabar por completo, preguntarte si tienes algún comentario, si te quedó claro cuál es tu herencia como hija o como hijo de Dios. Yo sé que dijimos varias cosas, pero a lo mejor tú te quedaste con algo, ¿no? A lo mejor tú dijiste, yo me quedo con que soy bendición y con que Dios es mi bendición y entonces yo puedo bendecir a otros o algo así. No sé, alguien por favor, antes de irnos. A ver, ¿cómo es la pregunta? ¿Cuál es tu herencia como hijo de Dios? Pues yo no lo había considerado como tal, así como en la presentación de hoy es como la tierra, me suena como bueno, o sea, se me hace familiar como un concepto así hasta zapatista, que tengo como la cercanía de que pues aquí pues en este estado, en esta región, pues muchas familias y muchos lugares en donde pues de seguro hemos estado, pues tienen como esta historia de que se pasan su tierra entre pues la familia,
entre descendientes, ¿no? Como la familia, y pues es algo que cuidas. Yo estoy seguro que en mi familia, pues hemos ido así como Estado de México, a como que con mi familia así, las tías de mi mamá, etcétera, que nos llevamos como muy bien, y de seguro su historia es como similar. Y yo veo que ellas o estas personas cuidan como que su lugar, su casa, son como muy arraigados, pero no así mal, sino arraigados de que tienen como un respeto, de que saben que tienen como un apoyo, y y pues que si somos familia, pues como que ahí somos bienvenidos, ¿no? O sea, nos podemos quedar a dormir y así. Y pues eso es algo que cuidas, eso es una herencia a final de cuentas. No es una herencia como material, palpable o así pues, como ni monetaria ni mucho menos, pero es como una herencia como de vida, no sé, que se te pasa en vida, estando en vida, disfrutas de ella y tal vez ya cuando falleces, pues ya no se te hace un entierro, un funeral y todo eso. Pero bueno, pues sigue de ahí o sea, la vida en Cristo incluso desde ahí todavía sigue, pero yo lo veo así como que es esa herencia que disfrutas como en vida, que tienes como activa o activada en vida y que puedes tú estar buscando. La verdad, yo siento que a veces, cuando no hablamos de Dios o cuando no lo conocemos o yo por lo que he escuchado a veces la gente que sí lo conoce y que se ha alejado, pues igual te alejas de esa herencia, ya no la usas, ya no la utilizas, pero pues igual como he leído en la Biblia, se me conecta mucho, por ejemplo, con la parábola del hijo primogénito, ¿no? Que se va de la casa como a vivir su vida loca y regresa con su padre a su casa, a sus terrenos, porque pues la pasó mal, o sea, sí la pasó bien loco, pero al final pues se gastó todo y la pasó mal. Y regresa pensando así como de chale, pues sí, voy a migajearle a mi papá, ¿no? Y su papá lo recibe bien y le pide que pues vuelva a ocupar su cargo, que se vuelva a hacer cargo de sus responsabilidades y que tiene la puerta abierta. Así, y así como que se me conecta con eso de la tierra, de la familia, de ser hijos de Dios, de ser sus herederos. Es como, no sé, no es algo que si estás buscando, algo que como que quieres merecer, que estás buscando como cumplir tu parte del acuerdo, por así decirlo, pero también al final es como el acuerdo que tienes pues con tu propio padre o con tu madre, ¿no? Que es un acuerdo así como de que ellos te van a confiar, pues todo, ¿no? Incluso hasta si que la llegas a regar o tienes así estás indeciso, no sé, pues te apoyan, así como nos han apoyado, ¿no? A nuestros tutores. Te apoyan, están ahí y bueno, pues, o sea, es como decías, es como hasta un círculo como la misma familia, ¿no? Y bueno, pues yo siento que eso es como la herencia, no lo habíamos visto así, como en plan, a ver, ¿en qué afecta en mi vida? O sea, ¿cuándo está activada y cuándo no? ¿Cuándo, cómo sé que soy hijo de Dios o cómo no lo sé? Y pues eso, como que es como la familia, es un círculo. Y obviamente también tú tienes que cumplir como parte, ¿no? Con tus responsabilidades, por ejemplo. Pero pues así funciona como como la herencia que te da, eh, pues Dios como tu padre. Vientos Mota, gracias. Sí, eso es un muy buen ejemplo. Me parece bastante atinado, porque sí, es como comprender que es algo que ya te pertenece, pero que al mismo tiempo de que te pertenece, lo posees, ¿no? O sea, lo posees estando en vida y lo vives y solamente así se vuelve parte de tu identidad, porque algo que posees, pero jamás habitas, jamás vives, jamás utilizas, pues es así como cualquier cosa que tienes ahí olvidada y que no tienes presente y que no se hace parte de ti. Entonces, sí, me gustó tu ejemplo. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo creo que podría yo. A ver, Es que más o menos alguna vez que tuvimos una reunión, algo les había dicho de eso, ¿no? Que muchas veces, o al menos así lo estoy entendiendo, como que es parte de un proceso, ¿no?
hay muchas personas que, no sé, se dicen ser cristianos, que creen en Dios y demás, pero como que ese es el primer paso apenas, ¿no? El inicio. Y algunos piensan que ese es el final. Y nosotros que ya conocemos a Dios, a Jesús, sabemos de su palabra y demás, em, también estamos como en ese punto, como que tuvimos ese inicio de, no sé, como, pues sí, o sea, como reconocernos primero como cristianos, ¿no? De decir como de, esto, pero ahora como conociendo qué implica hacerlo, ¿no? O sea, la identidad que, que adoptamos al creer en Dios, en creer en Jesús. Y bueno, o sea, todo lo que conlleva, ¿no? El ser herederos, el ser hijos, el ser todo, ¿no? Y siento que apenas es como también esa como intersección o el camino en el que comienzas a decir, ok, ya una vez que reconozco que lo soy, ya tengo a Dios en mi corazón y es mi Salvador y demás, y ahora yo ya sé que conlleva ser su hijo, ser el heredero, ser bendición, ser todo lo que estamos llamados a ser, pero también qué es lo que vamos a hacer con eso, ¿no? Llamados a hacer ahora, ¿no? Y siento Ujú. que es como la siguiente parte de eso. Siento que apenas estoy conociendo qué es lo que debo hacer, o apenas conoceré, más bien dicho, lo que se debe hacer con esto, ¿no? Igual, como que por ahí se filtran, ¿no? Como que desde que uno comienza a leer sobre Dios, leer su palabra y demás, como que te da como pequeños spoilers, ¿no? Ok, sí, o sea, crees en Dios, debes creer en Él, tu vida es otra cuando tienes a Dios contigo en tu corazón, y te empieza a dar pequeños spoilers, pero, o sea, la tierra será heredada para los justos, ¿no? O la tierra dará sus frutos, incluso desde el inicio, ¿no? Si alguien lee la Biblia desde el inicio, desde Génesis, también puede tener como esos pequeños destellos, ¿no? De qué es lo que te está adelantando, qué es lo que tienes que estar comprendiendo, y al final que se arme como un rompecabezas, por así decirlo. Y siento que apenas estoy yo viendo los flashazos o como esos spoilers de ahora qué es lo que vas a hacer con eso, ¿no? Y no sé, también siento que últimamente, y creo que también se los había dicho, de que tenía como, o tengo como una de esas preguntas como constante todo el tiempo diciéndome que hay algo ahí que tengo que comprender, que tengo que hacer, pero que tiene que ver con lo que Dios quiere que haga con mi vida, ¿no? Y con la vida de todos, porque todos tenemos un propósito en nuestras vidas, pero un propósito que nos da Dios, ¿no? Que siento que es como realmente lo que estamos llamados a hacer, ya lo que somos llamados que somos, que ya fuimos llamados, que ya somos hijos de Dios y que somos herederos y todo lo que conlleva hacerlo, pero ahora qué voy a hacer con eso y siento que también es parte de lo que no solamente que quiere decirle Dios a mi vida, ¿no? Sino que a todas las personas, pero siento que se lo revela a cada uno como tiene que hacerlo, ¿no? Y siento que a mí me lo está revelando de esa manera de, ajá, como, pues no sé, como poco a poco. Siento que, más que nada porque yo soy un poco impaciente, siento, pero siento que a mí me lo va como apenas poniendo. Aunque yo quisiera que ya me lo dijese todo, ¿verdad? Pero pues ya estoy resignado a que sea así. Y me gusta, a pesar de eso sé que tiene una razón de seria, a veces como que me hago esas preguntas y digo como de, ay, ¿por qué? O sea, por qué no lo supe antes o por qué no lo comprendí antes o así, ¿no? Y solito se va respondiendo de cierta manera, ¿no? Aún así digo que me gustaría saberlo, pero pues ya, lo voy entendiendo y pues ya. Y me alegra también compartirlo con ustedes, ¿no? Y también con Val. Y pues ya. Bien, Nael. No, pues me da muchísimo gusto escucharte porque yo creo que no es más que la revelación de Dios a tu vida. Estoy segura que la mitad de las cosas que tú hablas desde tu corazón, desde lo que Dios te dijo, aunque nosotros sí te entendemos y sí sabemos, de lo que estás hablando, tal vez no nos ha sido revelados a nosotros, eso que compartes. Porque precisamente, ¿no? A lo mejor hay quienes todavía estamos en la parte de entender quiénes somos, hay quienes todavía estamos en la parte, imagínate, de pensar que todo eso lo vamos a tener hasta que nos vayamos al cielo o algo parecido. O sea, cada quien está, como tú decías, en una parte de ese proceso
Y bueno, la verdad me alegra muchísimo, muchísimo lo que compartes. Y sí, justo como ya lo decíamos en Primera de Pedro 3:9, leímos, para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Entonces, bueno, y lo está diciendo en un contexto en el que dice, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan. Entonces, pues sí, a veces como que nos vamos por el lado de en que, sí, ya soy, o ¿sabes qué? A mí me pasa mucho, ya como estando en confianza, que de repente estamos en un momento de alabanza, de adoración, no solamente en la iglesia, en momentos personales, y nos detenemos tanto a decir, Dios, Jesús, de misericordia y de gracia. Jesús es de misericordia y de gracia, sí, Jesús es de misericordia y de gracia. En Él fuimos salvos, en Él fuimos redimidos, sí, pero a veces nos quedamos ahí y decimos, oh, sí, me perdonaste, me amaste, y yo soy un pecador y yo me fui y volví, y sí, y nos quedamos ahí en esa parte y yo me imagino a Dios así de, hijito, pero, ok, pero, ¿y qué más? No, o sea, eso no es todo lo que hice por ti. Y no lo hice nada más para que te sintieras bien y bonito y lloraras, sino que lo hice para traerte y para llamarte a libertad. Y lo hice como lo vimos también en alguna lección, porque la creación misma aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, qué bueno que ya comprendimos que Jesucristo nos redimió y que nos salvó y que nos transformó, pero también hay que ir hacia esa otra parte en la que esa redención de Cristo nos lleve a producir algo. Y por eso hablamos de la tierra, ¿no? Porque esa tierra debe producir, o sea, si Dios nos regaló o nos heredó la tierra, entonces tenemos que usarla para poder producir un fruto, no nada más para sentir bonito y llorar y decir, no estoy diciendo que está mal, eh, y también amamos que Dios haya hecho eso por nosotros, que Jesucristo lo haya hecho, lo entendemos muy bien, pero siempre, como dice Nael, pues hay que ir avanzando en nuestra relación con Dios para decir, bueno, Dios ya me salvó, Dios ya me amó, y ahora ¿qué hago? Lo amo tanto que le quiero servir, que quiero producir. Me dio esta tierra como los talentos, ¿no? Me dio este talento, pues no lo voy a esconder, ¿no? Lo voy a usar, lo voy a invertir, lo voy a administrar. Este, vientos, me late. ¿Alguien más quiere decir algo? No había visto que estabas aquí, Alecita. Qué chido. Dice Mota aquí, ¿qué onda? Estaba y ya no pude meterme antes, estaba dando medicamentos y por más que me apuré, los pacientes me detenían a platicarme y ya, hasta ahorita me desocupé. Pero Ahí está. no tengo contexto general, pero lo estoy escuchando. Está bien, sí. Alecita, por ejemplo, está haciendo lo que Dios le dijo que tiene que hacer. Dios la está usando. Bueno, pues si nadie quiere comentar algo, no sé si les parece bien que oremos para terminar.